Bendiciones, mis hermanos, hermanas, bendita Iglesia, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Vamos a continuar, estamos viendo fornicaciones y bueno, vamos a ver otro significado. Tenemos aquí del Hebreo 2183 que es sanún y que es adulterio. Les habíamos visto que de adulterio puede encajarse dentro de lo que son fornicaciones. Idolatría, ya también habíamos visto, dice fornicación, fornicario, prostitución, ¿sí? Nos manda al Hebreo 2181 que es sana, que es raíz primaria, dice muy bien alimentado y por lo tanto desenfrenado. Cometer adulterio, por lo general dice de la mujer, y menos a menudo de simple fornicación. Rara vez el embelezo involuntario. Dice, figura cometer idolatría, siendo que el pueblo judío se le consideraba esposa de Adonai. Dice, adulterar, fornicación, cometer fornicación, fornicario, fornicar, infiel, prostituir, ramera. ¿Sí? Entonces, vamos a leer aquí Génesis 38. Vamos a leer todo el capítulo y vamos a ver, bueno, vamos a leerlo, ¿sí? Aquí nos va a hablar de Judá. Judá viene a ser, es Abraham, Isaac, Jacob, la cuarta generación. Abraham, Isaac, Jacob, Judá. O sea, ya está dentro de lo que son las 12 tribus, ¿sí? Dice, aconteció en aquel tiempo, bueno, ¿por qué te lo menciono? Porque es muy importante que nosotros sepamos y entendamos, no lo vamos a ver hoy, pero que Dios tuvo un cuidado excelente de 3 generaciones de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque obviamente estas 3 generaciones fueron muy, muy importantes para el Señor y siempre las guardó. De hecho, cuando hubo hambrunas, tanto en el caso de, bueno, siempre hubo varias hambrunas, ¿verdad? Pero las que menciona, por ejemplo, algunas ahí en el caso de Abraham, pues que Sarai era muy hermosa, ¿verdad? Y realmente impide que sea tocada por Faraón. Vuelve a suceder lo mismo en el caso de Isaac con Rebeca. Entonces, tuvo el Señor mucho cuidado realmente estas 3 generaciones. Ahí el Señor establece un candado, ¿verdad? Porque de ahí se iba a desprender lo que iba a venir precisamente el linaje de Cristo Jesús, ¿sí? Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Adonai. Y le quitó a Adonai la vida. Imagínate, ha de haber sido pues malo realmente, ¿no? Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se allegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Adonai lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Entonces, 2 hijos perdidos. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua
mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita, y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí, tu suegro sube a Timnat y a trasquilar las ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo. Y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Fíjate, o sea, dijo, espérate en tu casa como viuda, ¿verdad? Para que crezca mi hijo Sela, para que entonces él levante descendencia, ¿verdad? Dice, y ella no era dada a él por mujer. Había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu bordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim? O sea, le estaban diciendo y considerando realmente, ¿verdad?, como ramera. Dice, junto al camino, y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dada aviso a Judá, diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado. Pues sí. Él se llegó, ¿verdad?, a su nuera, ya viuda, ¿verdad? Estaba esperando que su hijo Sela creciera para que le levantara descendencia, pero al ver que no, ¿verdad? Entonces ella se quita las vestiduras de viudez, ¿verdad? Y se pone otras vestiduras y él la tiene como ramera. Él se allega a ella, ¿verdad? Pero dejó prenda a cambio, ¿verdad? Y entonces dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacarla y sea quemada. Qué impacto, ¿eh? Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Pero, bueno, aquí obviamente es claro que hay fornicación. Aquí hubo, ¿verdad?, hijos de fornicación. Dice, nunca más la conocí. El 27, y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un niño de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó el nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara, con Z. Entonces aquí vemos que tanto Fares como Sare
fueron hijos, ¿verdad? Del suegro, ¿verdad? Con la nuera, y que entonces fueron hijos de fornicación, ¿sí? O sea, él quiso llegarse a ella y ella consintió, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que hay hijos de fornicación, así como hay hijos de adulterio, así como hay hijos de traición, así como hay hijos de brujería, de hechicería, así como hay hijos de desamor, así como hay hijos de lascivia. ¿Sí me explicó? Entonces hay hijos de fornicación. Uh-huh. Nos dice aquí, bueno, aquí nada más voy a leer segundo libro de Reyes 9:22, pero sería bueno que leyeras todo el capítulo. Dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces aquí Jezabel era fornicaria y era una idólatra. Pues ella, hermano, sin ser casada, ella mantenía relaciones con hombres, ¿sí? Por supuesto, eran consensuadas, ¿sí? Y ella era una idólatra, ¿verdad? Mantenía intimidad sexual con varones, ¿verdad? Y era adoradora de Acera, de dioses extraños, ¿sí? Entonces, a esto se le llama precisamente fornicación, apostasía, prostitución ramera, ¿sí? Nos dice Oseas, vamos a leer Oseas del 1 al 4. Ok. Dice, decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruma, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. O sea, ¿qué está implicando aquí? Aparté sus fornicaciones de su rostro, o sea, se le iban los ojos por todos, ¿no? Dice, y sus adulterios entre sus pechos, pues porque estaban en el corazón. O sea, está implicando, ¿verdad? Que aquí fornicaciones y adulterio, ¿verdad? Están realmente en el corazón. Dice, de sus pechos, dice, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, de fornicación, ¿sí? Hijos de prostitución, o sea que mantenía relaciones sexuales con cualquier hermano. A eso se está refiriendo, ¿sí? Entonces, hay hijos de prostitución, hay hijos de fornicación, hay hijos de adulterio, ¿sí? Dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos tu camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Entonces, aquí importante es, hermano, hermana, que muchas veces Dios tiene que cercar la vida de su hijo, del creyente, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Disciplinarlo y para que el hijo, el creyente, busque realmente de Dios, ¿sí? Por cuanto anda por caminos de adulterio, de fornicación, de prostitución, etcétera, ¿sí? Entonces nos dice el 7, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Pues sí, el Señor la acercó. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. Entonces iba a buscar al Señor, ¿verdad? Dice, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata, el oro que ofrecían a Baal. Entonces, mira, mi hermano, aquí el creyente tenemos siempre que dar honra, gloria, alabanza al Todopoderoso y reconocer que Él es nuestro sustento, nuestro socorro, nuestra bendición, nuestra prosperidad, hermano. Dios puede utilizar a cualquier persona, ¿sí? Pero la fuente de nuestra provisión y la fuente de nuestra bendición es Dios, ¿sí?
Entonces, hermano, no nos engañemos, ¿sí? Dice, no reconoció, ¿sí? Entonces, ¿cuánta gente, verdad, ha cumplido una meta y cree que son por sus méritos, ¿sí? ¿Quién te dio la capacidad? ¿Quién te dio la inteligencia? Dios, ¿sí? Entonces, Dios, hermano, es la fuente de nuestro sustento, de nuestro socorro, de todo, hermano. Por eso le tenemos que dar gracias en todo y por todo a Él, en el nombre de Cristo Jesús, ¿sí? Ok. Nos dice aquí Oseas 4:12, desde el 10 dice, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Adonai. Entonces, fíjate bien, hermano, cuando alguien deja de servir a Dios, no te sacias, no te alcanza. Cuando Dios te bendice y tú le reconoces, o sea, te satisface, te llena, te sacia, porque así es la bendición de Dios, así es lo que Dios te da, estás agradecido, estás satisfecho. Y mira, aquí por ejemplo podemos ver, ¿verdad? En gente, ¿verdad? Que tiene altos niveles, pero no creen en Dios. ¿Se sienten satisfechos? No, están totalmente insatisfechos, insaciados y quieren y piden más y roban, ¿sí? No están saciados. ¿Sí? Y tienen grandes mansiones y tienen lujos y no porque no los tengas y tienen muchos coches, ¿verdad? De millones y millones, ¿verdad? Pero no están saciados. Porque ellos no reconocen, ¿verdad? Porque ellos lo tomaron de sus dioses con D minúscula, ¿sí? Porque tuvieron comunión, ¿sí? Con el rey Mamón, con el dios Mamón, perdón, con D minúscula, ¿sí? Entonces, nuestra comunión y la fuente de provisión es nuestro Dios y nuestro Padre, ¿sí? El Padre de Jesucristo, ¿sí? Y nosotros nos podemos acercar con toda la confianza en el nombre de Cristo a pedirle. Él siempre escucha, Él siempre oye y siempre responde. Ahora sí, una cosa importante es que Él responde en su tiempo, ¿sí? Porque Él no cumple caprichos. Él como Dios y nuestro Padre nos tiene que disciplinar y tiene que ordenar nuestra vida. Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces dice el 11, dice fornicación, vino, mosto quitan el juicio. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio, ¿sí? Mi pueblo y su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, ¿por qué espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar? Espíritu de fornicación, hermano, hace errar, ¿sí? Entonces, Israel, su pueblo, en lugar de buscar y preguntar a Dios, fornicaban. Entonces, aquí la fornicación era a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque iban tras ídolos de madera, ¿sí? Iban tras dioses extraños. Entonces, es en ese sentido, esto se llama, ¿verdad? Fornicación, prostitución, y el espíritu de fornicación los hacía errar, ¿sí? El espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar, ¿sí? Dice, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuvieron buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornican, adulteran vuestras nueras, ¿sí? Entonces, quiere decir, hermano, que a nivel de pueblos y naciones, en lo espiritual se puede mover un espíritu de fornicación, ¿sí? Pero obviamente este espíritu de fornicación se va a manifestar en lo natural, ¿sí? Entonces, está hablando de su pueblo de Israel, era a nivel de su pueblo. Entonces hay un espíritu de fornicación, hermano, que puede estar también operando a nivel del pueblo de Dios, a nivel de la iglesia, a nivel del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y entonces, este espíritu de fornicación, hermano, impide conocer a Dios porque lleva a errar, ¿sí? Es decir, hermano,
Errar el blanco es pecado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Nos dice Oseas 5:4. Bueno, vamos a leer desde el 1. Dice, sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, ¿sí? Y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Dios. Hermano, esto es muy grave. Lo voy a poner aquí. Espíritu de fornicación. Entonces, el espíritu de fornicación, hermano, impide que conozcamos a Dios. Porque nuevamente rindes como tu voluntad, tienes comunión, tienes relación, ¿verdad? Con todo lo demás que está en tu corazón y te inclinas a ello. Entonces, esto, hermano, aunque tienes a Cristo, impide conocer a Dios. Porque todo eso a lo cual inclinas tu voluntad, en lo cual estás creyendo, que está en tu corazón, hermano, la lascivia, la envidia, la soberbia, ¿verdad? Inclinas tu voluntad, estás creyendo eso, te hace separar de Dios. Sí. Entonces, cuidado, porque todo eso nos hace errar. Y entonces creemos que conocemos a Dios y entonces no lo estamos conociendo como deberíamos. Sí. Puede ser, hermano, que sea de oídas, pero no por experiencia, por todo aquello a lo cual le rindes tu voluntad, todo aquello a lo cual estás creyendo que está dentro de tu corazón. Sí. Que son maldades, que son dioses extraños, hermano. ¿Sí? Nos dice Nahum 3:4, desde el 1 vamos a leer. Aquí nos va a hablar de Babilonia, que se ha hecho realmente habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña. Pues claro que sí, mentira, rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo, o sea, llena de mentira, de rapiña, de confusión, ¿sí? Chasquido de látigo, fragor de ruedas, caballo atropellador, carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de las rameras de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones, a los pueblos con sus hechizos. Entonces son fornicaciones, hermano, porque mira, en ese sentido, le hace a todo, a la brujería, a la hechicería, ¿verdad? A la santería, ¿verdad? Le hace a los ídolos, ¿verdad? La idolatría, ¿verdad? Le hace a la masonería, a todo le hace. Entonces todas esas son fornicaciones. Entonces estarán apostatando, pues claro que sí. Claro que sí. Uh-huh. Bueno, aquí otro significado es de fornicación, es del hebreo 2184, que es senut, que dice adulterio, infidelidad, idolatría, rebeldía, fornicación, fornicar. Y nos habla aquí Jeremías, vamos a leer el 1, el 2 y el 9, ¿sí? Ok. Dicen, si alguno dejare a su mujer
y yéndose ésta de él, se juntare a otro varón, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Adonai. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones, es decir, con todos tenía relación, comunión, ¿verdad? Y con tu maldad, fornicación es maldad, has contaminado la tierra. Entonces, hermano, nosotros en Cristo, nuestra vida debería de redarguir a otros y no ser participantes de una contaminación de la tierra, ¿sí? Entonces, cuidado, dice el 9, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, ¿sí? Con otros dioses, con D minúscula, con demonios, ¿sí? Entonces, hermano, nosotros recordemos que detrás de cada ídolo, nos dice ahí en Corintios, ¿verdad? Hay demonios. Dice, huir de la idolatría, ¿sí? Entonces, cuando alguien tiene un ídolo, a quien le pide, le está pidiendo a un demonio. Y fíjate bien aquí, el ser humano, hermano, cuando sin Cristo, tiene muerte espiritual. Pero un demonio que está detrás del ídolo, tiene muerte eterna. Es decir, tiene una dimensión de muerte mayor que la muerte espiritual. Y entonces la persona sin Cristo que va delante de un ídolo a pedir a ese demonio que está detrás del ídolo, ¿verdad? Está teniendo comunión y relación con un demonio que está experimentando una muerte mayor a la espiritual. Qué tremendo, hermano. Está tremendo, ¿sí? Nos dice Jeremías 13:26, yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones, ay de ti, Jerusalén. ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? ¿Sí? Entonces, la fornicación, hermano, es maldad. Está en el corazón. Y son de las maldades del corazón, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Déjenme ver aquí. Me quito aquí. Vamos a leer Ezequiel 43, vamos a leer 6 al 9, ¿sí? Ok. Nos dice, y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones, y los cuerpos muertos de sus reyes habitaré en medio de ellos para siempre. Pues sí, sus reyes, ¿verdad? Sus ídolos, pues obviamente era sin vida, ¿verdad? Entonces vemos que el diseño de la casa de Dios pues tiene salidas, entradas, formas, descripciones, configuraciones, y comprende también leyes, hermano, ¿sí?
que se tiene que poner por obra santidad, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos que Dios es santidad por completo, ¿sí? Bueno, mis hermanos, le dejamos ahí y continuamos para la siguiente. En el nombre de Cristo Jesús, Dios les bendice.